Buenos días con todos, mi nombre es Evelyn de la A. Les doy la bienvenida en nombre de Laboratorios Agrorum y agradecerles por asistir a este webinar de interpretación y aplicación de los resultados del análisis de la solución de suelo en el fertirriego. Sabiendo que este tema es fundamental para optimizar el uso eficiente del fertirriego, mejorar el rendimiento de los cultivos y maximizar el impacto positivo en las prácticas agrícolas. Hoy tenemos el gusto de contar con Ángel Ruiz, un experto en la parte de riegos, quien compartirá su conocimiento y herramientas claves para interpretar y aplicar estos análisis en sus procesos agrícolas. Él es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Agraria del Ecuador, con más de 15 años de experiencia en el sector agrícola. No solo ha acumulado conocimientos sólidos en esta área, sino que también se ha destacado en manejar proyectos grandes de riego. Su carrera se ha enfocado en combinar proyectos en Ecuador y Colombia. Entre los que podemos destacar es que ha estado como director de riego en la Corporación Novoa, manejando 3.500 hectáreas de banano, en lo que es riego, drenaje y la fertilización. También ha estado colaborando como gerente de infraestructura de proyectos agrícolas para cultivos de cannabis en Colombia. Adicional, también ha manejado proyectos de agricultura de precisión y agricultura 4.0 para cultivos protegidos en diversos departamentos de Colombia y la base operativa ha sido en Antioquia. También dentro de su experiencia está que ha sido gerente técnico del Grupo Bananero Santa Cruz, donde ha manejado 800 hectáreas de banano, 80 hectáreas de plátano, 250 hectáreas de palma y otros proyectos nuevos. Entonces, les voy a dejar con mi invitado, Ángel Ruiz, donde él nos va a explicar un poco lo de los análisis de solución de suelo y todo lo que ha aprendido siendo un expertise en esta parte de lo que es el fertilidad. Ángel, ¿cómo estás? Hola Evelyn, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por la invitación y muchas gracias a todos por asistir a este conversatorio donde vamos a transmitir un poco de experiencia de lo que hemos trabajado en el tema de fertirrigación, las oportunidades de mejoras, cómo llevar un sistema de fertirriego, qué ejercicios prácticos hemos tenido y qué resultados medibles se pueden hacer en el tema de fertirriego. Pues tenemos como título en nuestras charlas lo que es interpretación y aplicación de los resultados de análisis de solución de suelo en fertirriego. Correcto. Entonces, para esto les preparamos como cinco temarios que vamos a estar interactuando con todos ustedes. Las preguntas entiendo que son al final. Entonces, el temario que nosotros tenemos es introducción de fertirriego y su valor en la agricultura, tipos de fertirriego y equipos de fertirriego, absorción de nutrientes, estudios de casos exitosos y el tema final que son conclusiones, recomendaciones y como para abrir un pequeño debate o poder responder preguntas a sus interrogantes. Listo. Bien, en lo que es la introducción al fertirriego y su valor en la agricultura, mira, siempre se habla del tema de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no es más el hecho de que hoy por hoy tenemos que ser más eficientes en la producción. No podemos seguir produciendo alimentos con una agricultura hace 50 años. Si bien es cierto, nosotros venimos teniendo muchas innovaciones en todos los ámbitos. Hoy por hoy ya se habla de la cuarta revolución industrial, que no es más que el Internet de las cosas. Y así también lo apegamos a lo que es la agricultura 4.0. Entonces, entendemos que hoy por hoy somos en el orden de 8 millones de habitantes. Prácticamente tenemos un crecimiento exponencial de 51 millones de habitantes
por año. Entonces, no podemos seguir siendo tradicionalistas, tenemos que buscar metodologías alternativas viables, eficientes y sobre todo amigables con el medio ambiente, que sean sustentables en el tiempo. En esto venimos con el tema de fertirriego en la agricultura. El fertirriego en la agricultura, si bien es cierto, lo ponemos como una práctica innovadora, pero tiene más de 50 años en el mercado, pero no es más que la combinación de diferentes sales y nutrientes en tu línea de riego, que nos permiten optimizar, nos permiten ser más eficientes en el consumo de agua, hoy por hoy que tenemos un serio problema, en el tema de nutrientes, hoy por hoy nuevamente la dinámica de nutrientes en el suelo o el desgaste de los suelos por la famosa revolución verde, cuando empezamos a hacer aplicaciones de altas concentraciones de nutrientes, han hecho que nosotros perdamos en gran porcentaje nuestra capa vegetal, nuestra capa arable. Entonces, el fertirriego llega como una tendencia hoy por hoy o una solución para mejorar los consumos de fertilizantes. Si hablamos que hace 50 años nuestro consumo era en términos de porcentaje, estábamos sobre 110, 120, 150% uso de fertilizantes. Hoy por hoy, con la cantidad de recursos que hemos usado en cuanto a recursos naturales, el tema de fertirriego te permite optimizar 30, 40 o 50% el uso de los fertilizantes, entregándole al cultivo estrictamente lo que él necesita. Entonces, nuestro siguiente slide es definición y principios del fertirriego. El fertirriego es una aplicación de sales minerales de fertilizantes conjuntamente en tu agua de riego. Si ya disponen o poseen un sistema de riego, lo más eficiente que se puede hacer es invertir o tener una alternativa como es la inyección de fertilizantes solubles o tener estaciones para diluir fertilizantes y poderlos inyectar. Si bien es cierto lo que es el fertirriego, lo que nosotros buscamos es ser mucho más preciso, tanto en el tema de uso de fertilizantes como en el tema de uso del recurso hídrico, ya que la solución no está simplemente en tener un sistema de riego, sino poder darle seguimiento a nuestro sistema, ya que uno de los graves problemas que existen o graves errores que cometemos es que compramos el sistema de fertirriego o invertimos en un sistema de fertirriego y pensamos que eso nos soluciona toda la problemática. Pero la idea es poder darle seguimiento, poder tener mantenimientos, entender qué está pasando en mi suelo, entender cómo la planta está absorbiendo los nutrientes. Entonces, estas experiencias se basan justamente en eso, en entender que el fertirriego no es la solución, si no le doy completamente como un valor agregado a un seguimiento de la dinámica química en el suelo o sobre todo a un seguimiento de cuál es el comportamiento fisiológico de mi cultivo. En el tema de eficiencia, con el tema de fertirriego, nosotros vamos a mejorar hasta en un 30 o 40% el uso de fertilizantes. En ese orden es llamado a los técnicos en esta optimización, llamado a los técnicos a ajustar sus requerimientos nutricionales. Porque una experiencia muy grande y muy hermosa que tuve fue en manejar en el orden de 600 hectáreas de banano en fertirriego. Pero nosotros teníamos un concepto de que tomábamos la información que existe de muchas tesis en la web y uno utiliza siempre esta formulación de el banano necesita 300 a 350 de nitrógeno, de 60, 80 a 100 de fósforo, de 600 hasta 700 de potasio y en ese orden el resto de nutrientes. El tema es que si yo mantengo esas dosificaciones, voy a estar haciendo un fertirriego con una información edáfica. Entonces, lo que se trae aquí es una experiencia de cómo ajustar y cómo ir afinando poco a poco las concentraciones de nutrientes para que al final del día esos parámetros que están bien descritos en una aplicación
de una fertilización edáfica, poderla ajustar y poder ser más eficiente. Al final del día, lo que uno está evaluando es no solamente ahorrarse la mano de obra, sino ser eficiente en el uso del fertilizante para que mis presupuestos puedan ser amigables con mi producción. Así puedo yo mejorar y reducir mis costos. Bien, lo que es una planificación e implementación, para yo empezar un sistema de fertirriego en el ejercicio claro de que tengo un cultivo y tengo un sistema de irrigación y complemento con el sistema de fertirriego, antes de empezar mi operación anual, debería yo de pensar o tener bien claro dentro de mi presupuesto que yo debo de tener un punto de partida. Mi punto de partida debe ser siempre un análisis que me diga cómo están los nutrientes, cuál es el balance de los nutrientes en el suelo. Porque en el tema de fertirriego nosotros vamos a empezar a hacer cargas nutricionales diarias. El fertirriego te permite, si antes fertilizabas una vez cada 4 semanas, una vez cada 6 semanas, una vez cada 8 semanas, en dosis desde 60, 40, 80, 120 o la cantidad de gramos que uses, acá tú vas a tener o en fertirrigación tú puedes hacer cuantitativa o algo cualitativo. Cuantitativo es que divides la cantidad de fertilizantes por semana y cualitativo es que vas a llevar también en partes por millón de los nutrientes que vas a necesitar para tu cultivo. Una vez que yo ya conozco qué es lo que tengo en mi suelo, eso con la selección de mi sistema. Los sistemas, si bien es cierto, tenemos 3 o 4 sistemas en el mercado, lo que es aspersión, lo que es subfoliar y lo que es goteo, cada uno con una eficiencia separada. ¿Ya? Entonces, al momento de seleccionar e instalar mi sistema, lo que debo ser consciente es que si es lo que necesita mi cultivo, ya que la gente trata siempre de entregarle al cultivo láminas o cantidades de agua que están entre los 35 y 51 metros cúbicos de agua por hectárea, tomando consideraciones de láminas de 3.5 hasta 5.5 milímetros por hectárea. Entonces, si bien es cierto, ya tengo mi sistema, ya tengo mis equipos de fertirriego, mis tanques de dosificación, ya tengo mi información de laboratorio, entonces puedo empezar una campaña ahora sí de fertirriego. Entonces, pasando de este tema al tema de qué equipo o qué sistema de riego para mí es eficiente, en este momento, la tendencia es a un sistema de riego por goteo, pero el cálculo en lámina necesaria es lo que se cometen muchos errores en el campo, ya que si bien es cierto, para yo tener un manejo eficiente del fertirriego, mi cálculo de lámina está hecho en el 100% de mi área, donde yo en una hectárea tengo 10.000 metros cuadrados. Si yo hago fertirriego, mi área de fertirriego puede ser entre 50 o 60% del área. Entonces, si yo considero una lámina de 5 milímetros para 10.000 metros cuadrados, estamos hablando de que tengo que aplicar una de 50 metros cúbicos por hectárea. Pero si yo tengo eso en microexpresión o subfoliar, pero si yo tengo un sistema de riego por goteo, donde simplemente el área de humedad es del 60 o el 30%, debo de ajustarlo. Para que mi sistema de fertirriego sea altamente eficiente y poderle sacarle el máximo provecho en el ejercicio, se necesita siempre de hacerle un monitoreo, hacer una serie de operaciones. El tema de fertirriego es un cambio de mentalidad de la agricultura tradicional a una agricultura postmoderna, donde si bien es cierto, necesito varias herramientas como necesito un sistema de filtrado que me garantice que no se me taponen, si es microaspersores o si son goteos. Entonces, tener un monitoreo en campo, darle un seguimiento de que me esté llegando en el gotero o en el microexpresión la cantidad de agua a la presión necesaria es muy importante. Luego de que yo tengo
un monitoreo donde le doy seguimiento de cómo está operando, qué cantidad de humedad tengo, si estoy siendo eficiente con la humedad en el suelo, paso a la siguiente etapa, que sería una etapa de seguimiento o de análisis de mis nutrientes. Porque una experiencia en cultivos de macetas, en invernaderos, es que muchas veces utilizamos sustratos inertes. En sustratos inertes uno tiende a aplicar todos los días muchas cantidades de fertilizantes controlando la conductividad eléctrica. Se habla de que dependiendo del cultivo, tu conductividad eléctrica está entre 0.8, 1.2, 1.5. Tener una conductividad de 1.5 te va a representar mayor uso de fertilizante. Por eso, no muchas veces utilizar una dosis alta de fertilizante te va a garantizar que tengas, Kevin, Eric, te va a garantizar que tengas, te va a garantizar que tengas una excelente producción. Como la nutrición es multifactorial, nosotros simplemente con el tema de fertirriego estamos aportando un 60-70% en el manejo, el resto son condiciones externas. Los análisis que me van a permitir a mí ajustar mi lámina o ya ajustar mi dosis de fertilizante. Porque muchas veces los errores que cometemos en el campo es que tomamos la nutrición como una regla general, como un valor estándar inamovible, como que por hablar de un cultivo que es el que más estoy manejando, es banano, donde tienes ciertos valores estandarizados y son inamovibles. Entonces sabes que tienes que entregarle 350 nitrógenos al año y te vas con esa formulación. Cuando resulta de que tienes muchas variables, de que te llovió mucho, de que tienes tu relación amonio-nitrógeno no es la ideal si ya estás en parición o si estás como es en plena etapa de crecimiento, tienes que moverla. Entonces, es ahí donde mi análisis y mi seguimiento me permite ser más puntual y al final del día mejorar la forma en que le doy de alimentar a la planta. En lo que es la optimización, en optimización se logra sacarle el máximo provecho al cultivo, se logra sacar el máximo provecho al cultivo porque no dependes de una operación manual o del ejercicio de un operador en cuanto a aplicarte una dosificación, sino que tu sistema te va a entregar ya a ti una dosis de agua ideal para tu cultivo, sea subfoliar, sea microexpresión o sea un goteo. Siguiente slide. Listo. Para los tipos de riego, partamos que nosotros en los tipos de riego pueden existir fuera de estos tres otros sistemas como son sistema por melgas o inundación que ya están para recoger, ya no deberían estar en uso, más aún hay mucha gente que lo usa, sobre todo en cultivos de caña, por la operación y por el costo. Pero si pensamos en ser eficientes, si pensamos en ser amigables con el medio ambiente, ya la agricultura debería estar por lo menos en un 60 o 70% de toda su área cultivada con sistemas de riego, donde yo mejoro, puedo leer, puedo tener control de la cantidad de agua que estoy suministrando. Entonces, estos tres sistemas que ponemos acá, goteo, aspersión, microaspersión, subfoliar, ¿qué es lo que me permiten a mí? Poder calcular y poder hacer un ejercicio entregándole al cultivo la cantidad de agua razonable y la cantidad de agua necesaria para su óptimo desarrollo, tratando de reducir desperdicio y optimizando recursos. Entonces, luego de esto tenemos lo que es la selección o los tipos de equipos de fertirriego que tenemos. En el tema de equipos de fertirriego que nosotros manejamos, podemos considerar de 3 a 4 sistemas de fertirriego. Lo que es Venturis, lo que son Venturis, tanques tipo bypass, lo que son dosatron o pistolas de inyección y lo que son hoy por hoy mesas de fertirriego. Entonces,
Podemos pasar a la siguiente slide. Listo. Una más, por favor. Ok, en lo que es el método de fertirriego, mira, en el mercado la gente te ofrece y te brinda muchas soluciones con base en tus necesidades. Entonces, si bien es cierto, los sistemas más conocidos en el mercado son inyectores Venturis, tanque bypass, dosatron o bomba de pistón y mesa de fertirriego. En operaciones y propiedades, nosotros podemos clasificar cada una en qué beneficios nos ofrece. Entonces, en lo que es facilidad de operación, el Venturi tiene una facilidad de operación media, porque siempre tenemos que estrangular caudales y cómo encontrar el punto ideal en la llave o en la válvula para poder hacer la succión Venturi. En lo que es un tanque bypass, no es más que un tanque en el cual, como ser un tanque de grava, adentro tenemos o podemos colocar una solución de fertilizante granulado y que de ahí, estrangulando presiones, pueda entrar y salir el fertilizante. Dosatron ya me ofrece una operación un poco media, más amigable, más asequible, pero aún así necesito un grado de conocimiento alto. Y lo que es la mesa de fertilizante, donde la mesa de fertilizante, donde tiene un grado de operación muy asequible, muy óptimo. El uso de los fertilizantes sólidos en Venturis necesito dilución en tanques bypass. Puede usar directamente el fertilizante sin diluirlo. Dosatron necesito diluirlo y la mesa de fertirriego necesito también diluirlo. Uso fertilizantes líquidos, en todo es óptimo. Tasa de descarga, los Venturis manejan una baja tasa de descarga. Entendemos que nuestro ratio de inyección es de 1 a 10 litros de solución nutritiva por cada metro cúbico. En este ejercicio, para una plantación de 80, de 100 hectáreas, donde tengo un equipo de bombeo de 500 metros cúbicos, al tener yo un ratio de inyección de 2 litros por metro cúbico, necesitaría un Venturi o un flujómetro que me permita a mí inyectar en el orden de mil litros en una hora. Entonces, esos equipos a veces son difíciles de conseguir porque necesito tener de 3/4, de 2 o de 2,5 pulgadas. Entonces, por eso la tasa de descarga en Venturi es baja. En tanque bypass es alta, más aún no controlo. En Dosatron es de media alta porque como es un pistón, me permite inyectar. Y lo que es la mesa de fertirriego me permite tener unas altas descargas. En lo que es control de concentración, en Venturi tengo algo de medio abajo porque puedo controlar aguas abajo, qué cantidad de concentración tengo en lo que es conductividad eléctrica. Lo que es tanque bypass no me permite a mí tener como poder regular la concentración de mi fertirriego. En lo que es Dosatron, ese sí me permite a mí lo que es mejorar o tener un control de mi concentración. Y lo que es la mesa de fertirriego, es un equipo ya consolidado donde tenemos flujómetros, tenemos Venturis, tenemos válvulas de control y tenemos sobre todo ya traductores o testeadores de pH y de conductividad eléctrica, y con base en lo que yo pueda programar en mi equipo, en el cerebro, él me permite mayor paso de agua, menor paso de agua, mayor concentración. Entonces, eso me permite hacer un equipo. Lo que es control por volumen. El Venturi me permite medio, lo que es el tanque bajo, y siempre acá lo que son mesas de fertilizante y dosatron me permite tener como un mejor control, lo que hablábamos hace un momento. En una mesa de fertirriego yo puedo tener 4 canales donde tengo un tanque para potasio, un tanque para nitrógeno, uno para calcio, uno para ácido, y yo puedo jugar con las concentraciones con base en el volumen de agua que está ingresando, dependiendo de la bomba. Como yo sé que por cada metro cúbico de riego, cada metro cúbico que
tiene la tubería principal, yo voy a inyectar de 1 a 10 litros de mis diferentes soluciones. Pérdida de presión, el Venturi tiene una alta pérdida de presión porque se estrangula la línea principal. El tanque bypass no, porque entra directamente. Lo que es el Dosatron, no tengo pérdidas de presión y en mesas de fertirriego tampoco tengo pérdidas de presión en la línea principal, ¿ya? Porque no hay estrangulación, sino que lo que uno hace es calcular la tubería principal sobre esa. Digamos, yo tengo una tubería principal de 250 milímetros o de 10 pulgadas con un caudal de unos 400 metros cúbicos por hora, unos 1.800, 2.000 galones por minuto a 40 metros de presión. Entonces lo que hago es ubicar una bomba multietapa o una bomba que tenga el poder de sobrepasar esa velocidad y esa presión. Ahí no tengo pérdida de presión. En automatización, con Venturi, la automatización es baja porque siempre dependo de una persona que esté abriendo y cerrando la valvulita de ingreso. En lo que es bypass no existe una automatización. En lo que es Dosatron es medio y en lo que es mesa de fertirriego sí ustedes pueden tener una alta operación en automatización. Tanto así que hoy por hoy existen equipos donde ya viene todo integrado y simplemente prendes el equipo de bombeo o muchas veces el mismo programador prende el equipo de bombeo y te hace la operación, te va haciendo los cambios. En precio, Venturi es medio bajo, tanque es bajo, lo que es Dosatron es medio y lo que es la mesa de fertirriego, un costo inicial alto, pero se paga en un mediano plazo. Por ejemplo, en un tema de palma, de banano, de cacao, prácticamente una mesa de fertirriego, estamos hablando que está entre los 11.000 hasta 17.000 dólares, dependiendo qué nomás tenga, pero fácilmente se paga en un cultivo de 50, de 80 hectáreas, fácilmente se paga eso en un periodo de año y medio, 2 años. Acá tenemos una imagen de los sistemas. En lo que acabamos de pasar, teníamos una imagen de los sistemas. Entonces, en la izquierda tenemos el Dosatron. El Dosatron es un equipo de origen francés, donde lo que hace es simplemente, sin estrangular el caudal, en la línea principal es como estas bombas, es una bomba de pistón. Es una bomba de pistón que con su misma presión genera una presión extra y te ingresa la dosificación a tu línea de fertirriego. El Venturi, que es el más conocido, y al final tenemos el tanque bypass, que es un tanque metálico tipo sistema de filtrado, donde dentro está el fertilizante y lo que hace simplemente con la misma presión entra y sale una solución. Es poco eficiente. Más aún, hay gente que lo usa y está mandado a recoger, pero todavía lo ponemos ahí. Y el último método que tenemos es una mesa de fertirriego. Entonces, yo creo que en la otra imagen está una mesa de fertirriego. Bueno, la mesa de fertirriego podrán haber escuchado en el mercado, digamos, en la línea que yo estoy, existe un equipo que es el Saker. Hay otras empresas israelitas que tienen el FertiKit, hay otras empresas que tienen bueno, cada quien le pone su nombre. Existen empresas holandesas como son Ortimax, hay otras Priva que son más para invernaderos, pero son equipos consolidados que te permiten a ti tanto el fertirriego como la medición en campo de la humedad, de la conductividad eléctrica, de la conductividad eléctrica en el drenaje. Y hoy por hoy hay ciertas ondas que te permiten testear y entender cómo es la dinámica del nutriente en el suelo. Pero es como una metodología o es un tema de sensores que valga la pena en algún momento toparlo. Listo. Entonces, pasando al siguiente slide, vamos al tema de absorción de nutrientes. Este es un tema muy interesante, muy interesante porque nosotros, si bien es cierto, invertimos en un sistema de fertirriego como la panacea o como la solución
a nuestra problemática de falta de mano de obra. Porque hoy por hoy, una de las grandes limitantes o graves problemáticas que tenemos en el campo es que ya nuestros jóvenes ya no quieren hacer agricultura. Ya poco encuentra uno mano de obra asequible como la encontraba hace 15, 20 años atrás. Entonces, el problema más fuerte que tenemos hoy por hoy en la agricultura es que tenemos escasa mano de obra. Entonces, para lo que es el cálculo de requerimientos nutricionales de las plantas, siempre como punto de partida, nosotros deberíamos tener un análisis de si hacemos fertirriego, ya no es tanto un análisis de suelo, o podemos tener como un análisis de suelo para diseñar nuestro sistema de fertirriego, pero para darle un seguimiento nutricional, para nosotros poder mejorar ese 20, 30 o 40% el uso de fertilizante, sí o sí, siempre debería estar dentro de nuestro presupuesto, en el mismo plan de fertilización. En el tema de fertirriego debería estar como anexado a esto un tema de análisis de solución de suelo. El análisis de solución de suelo, ¿qué me va a permitir? A mí entender en un periodo de 3 meses, 6 meses, 9 meses o 12 años cómo se van comportando los nutrientes en el suelo. Ahí, y esto se apega con el conocimiento técnico, en donde entra a jugar mucho lo que es la experticia del técnico en el manejo del cultivo, ya que el técnico en el cultivo que sea, él identifica claramente cómo es el comportamiento de su cultivo, cuándo su cultivo se estresó, cuándo está próximo a entrar a aparición, cuándo está creciendo raíces. Entonces, si él conoce muy bien, tiene la experticia de su cultivo y puede, con base en eso, hacer un programa de fertirriego, pero y si tiene otro parámetro que es la medición de lo que tiene en su suelo, él puede llegar al ajuste de su presupuesto en el año. En ese orden, pensando de que un cultivo muy conocido como es el banano o la palma o el cacao, utilizan recursos de 1.700 hasta $2.000 hectárea año en fertilización. 2.000, pongamos un parámetro de 1.800. $1.800, si yo puedo mejorar en un 30%, estamos hablando de que me estoy ahorrando prácticamente $500. $500 en 100 hectáreas, estoy pagando mi operación del sistema de fertirriego y estoy pagando mi operación del tema de seguimiento nutricional sin que me afecte lo que programé para todo ese año. Entonces, con toda esta información o todas estas herramientas le va a permitir al técnico, le va a permitir a la parte gerencial, le va a permitir a todo el equipo que dirige el cultivo poder crear una curva de absorción de nutrientes y poder decir, para tal fecha voy a ajustar mi fertilización con X o Y nutrientes. Entonces, eso es en cuanto a ser eficiente en cálculo de los requerimientos nutricionales de la planta. Siempre tener como esos 4 factores. Ahora, para entender que yo tengo un sistema de fertirriego y que estoy inyectando prácticamente diario una solución nutritiva, hay que entender que la forma de asimilar los nutrientes por un cultivo tenemos 3 prácticamente las más conocidas. Tenemos lo que es el flujo masivo. El flujo masivo no es más que la interacción de la plantación, sea la plantación que sea, o en trópico o en invernadero, es mientras la planta tiene un grado de transpiración óptima, va a absorber más nutrientes. ¿Qué quiere decir? De que se habla de que un cultivo, hoy por hoy que todo el mundo habla de el índice de presión de vapor en la hoja, es que cuando un cultivo tiene una humedad relativa del 60 al 75%,
es cuando se encuentra prácticamente en su mayor dinámica de absorción de nutrientes. Entonces, cuando un cultivo se encuentra transpirando con una humedad relativa del 65 al 75%, es donde podemos considerar que el cultivo está absorbiendo mucho más nitrógeno, calcio, magnesio y azufre. Entonces, en nuestro trópico, digamos, una experiencia en Colombia, es que en la zona bananera o en Urabá, dos zonas bananeras pero separadas, porque la zona bananera de Colombia, si bien es cierto, tengo temperaturas fuertes, tengo a las 9 de la mañana, ya tengo 30 grados, hasta las 3, 4 de la tarde, donde mis picos de temperatura son de 38 grados o 40 grados. A 40 grados yo tengo una humedad relativa por debajo del 50%. Entonces la planta prácticamente su grado de absorción por flujo masivo es muy deficiente. Más aún, un golpe de riego en ese momento permite que ella refresque y mantener el grado óptimo de salinidad en el suelo para que ella empiece a comer. Pero si bien es cierto, tengo una baja transpiración, tengo una baja, ¿cómo es? Método de asimilación de nutrientes por flujo masivo, pero aún así ella está comiendo en un 30-40% versus lo que es comer en los horarios óptimos. Entonces, aquí estamos entendiendo de que el fertirriego como tal debe ser medible y debo de tener un conocimiento de cómo es la dinámica de absorción de nutrientes. La siguiente forma en cómo el cultivo absorbe nutrientes es por difusión. ¿Listo? Por difusión no es más que en una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Lo que es que teniendo cerca de las raíces o teniendo cerca de mi zona de fertilización, de fertirriego, mucha concentración de nutrientes, voy a tener una mayor asimilación. ¿Qué elementos entran en juego aquí en lo que es la difusión? Aquí es donde entra el fósforo, el potasio y el manganeso. Entonces, ¿qué pasa? De que como el potasio es uno de los elementos que más usamos en la agricultura por el tema de peso, por el tema de transpiración y por el tema de azúcares en el cultivo, entonces debo de entender cuál sería mi grado óptimo de alta concentración. Porque si bien es cierto, puede ser que necesite 600 kilogramos al año, como 10 kilos por semana, y resulta de que en una semana, porque no pude regar durante 2 semanas porque me llovió, en una semana voy a introducirle 40, 50 kilos. Entonces el cultivo en ese orden no va a asimilar, ni tampoco voy a generar reservas para futuras fertirrigaciones. Más aún, lo que voy a generar es un antagonismo o un bloqueo entre nutrientes. Es por eso que debo de tener pleno conocimiento de qué pasa en mi suelo. Un fertirriego, si no conozco lo que pasa en mi suelo, estas tres formas de cómo la planta asimila los nutrientes, se me vuelve como un problema, porque al final del día sigo en mi regla estándar y sigo metiéndole un fertilizante sin entender qué es lo que necesita. Y la última fase de asimilación de nutrientes es lo que llamamos la intercepción de nutrientes. ¿Qué es la intercepción? Las raíces, cuando empiezan a explorar en banano, en cacao, que tenemos raíces secundarias, digamos, el aguacate no tiene raíces secundarias, es un cultivo, no asimila los nutrientes por raíces secundarias, sino por puntos de crecimiento. Entonces, conforme ellos van explorando y encuentran nutrientes, ellos empiezan a asimilar esos nutrientes. En la parte de intercepción, los elementos que en un 80-90% entran en juego es el cobre y el hierro. Es por eso de que en zonas, digamos, en el trópico, acá en Ecuador, por eso es que en la zona bananera, cuando hemos tenido muchas precipitaciones, acá, a diferencia de Colombia, el tema del aluminio, del hierro, es como un problema muy fuerte. Entonces, a mayor precipitación,
tengo mayor problemas de hierro, mayor problemas de aluminio, y es ahí, en el tema de intercepción, donde las raíces captan, tienen mayor problema. Entonces, entendiendo de que tengo estas tres mecanismos o tres formas de asimilación, es donde ahora sí yo puedo crear puedo crear un manejo o puedo crear una estrategia de fertirriego para mi objetivo. Entonces, los porcentajes de absorción nutrientes por cada una de sus fases es la siguiente. Tenemos intercepción radicular, flujo de masa y difusión. Entonces, cada uno de estos nutrientes con un porcentaje donde me muestra cómo es la asimilación de ellos para yo crear mi nueva estrategia de fertirriego. Listo, podríamos pasar a la siguiente. Les voy a comentar un caso en el manejo de un cultivo. Si bien es cierto, este es un ejercicio de una plantación bananera X en el orden de 80 hectáreas, donde se trabajó con un sistema de riego por goteo. Nosotros partimos de un ejercicio de una regla general, se partió. Entonces la regla general a la izquierda me dice cuáles son las cajas producidas, el peso de la caja, el peso de la fruta, utilizando una merma del 20%. Muchas personas acá podrían decir fácilmente que una merma del 20% es alta y no es real, porque las mermas en los cultivos tienen que estar en el orden del 12%. Lo que pasa es que una merma del 12% es lo que llega a la empacadora, pero lo que queda en campo por problemas de que no salió la fruta o por problemas de que el mismo, el mismo técnico decidió de que llegaba tarde al empacador o tenía mucho grosor o ya estaba maduro, entonces empieza a dejar. Es por eso que uno estima prácticamente un 20% siendo muy conservador para calcular el tema de requerimiento nutricional. Ahora, lo que hablábamos hace un momento, existen tablas de diferentes cultivos por muchos años de estudio, donde hoy por hoy muchas personas te dicen ya cuánto necesitas de cada nutriente para producir X cantidad de kilos, toneladas de fruta o un volumen de producción. Entonces, esa formulación o ese dato ya existe. No hay que inventar el agua tibia. Entonces, yo parto desde este inicio donde estimo este año tener 2.800, 2.900 o 3.000 cajas. Ese es mi punto de partida. Para 3.000 cajas voy a necesitar la regla que le gusta utilizar a la gente en Colombia. 400, independientemente, trabajábamos allá independientemente de las cajas producidas. Claro que después nos tocaba hilar fino. Si bien es cierto, lo hermoso de Colombia es que venimos innovando acá en Colombia con mucho afinidad en cuanto, porque tengo un problema de que tengo limitados mis recursos hídricos, tengo limitados mis suelos porque son de origen salino, entonces tengo que ir hilando fino, entonces la gente usa como punto de partida de nitrógeno necesito 400, de fósforo necesito 80, de potasio necesito 750. Entonces, como punto de partida, ellos toman eso para su presupuesto anual. Más aún, cuando esta gente que ya tiene fertirriego, entra hoy por hoy en la necesidad de empezar a evaluar y empezar a medir qué tan eficiente es en el uso de su fertilizante. Entonces, acá vamos a coger el ejercicio de una finca de 2.800 cajas, donde necesita 349 de nitrógeno, 88 de fósforo, 718 de potasio, el calcio, que es muy importante porque ya tenemos un problema de mancha de madurez y pudrición de punta por el tema de eficiencia o poca asimilación de potasio. Y el tema de magnesio en 50 kilogramos y azufre 63. Entonces, pues en nuestro ejercicio, este era nuestro punto de partida. En ese orden, en el siguiente cuadro, lo que nosotros íbamos a necesitar por semana, lo que nosotros íbamos a necesitar por semana para las 2.800, aquí es interesante como llevar estos números en la mente,
Era de nitrógeno íbamos a necesitar 6.72 kilos, de fósforo 1.69 y de potasio íbamos a necesitar, de potasio íbamos a necesitar 13.81 kilogramos, ¿correcto? Entonces, en la siguiente slide les vamos a mostrar cómo fue nuestra fertilización y qué empezamos a evaluar. Si bien es cierto, estos son datos del 2023 al 2024, tenemos épocas donde llueve y con fertirriego se te complica un poco lo que hacer como en esa semana. Si tienes considerado a poner 13 kilos por hectárea y te llovió durante toda la semana, tienes un gran limitante porque no sabes cuándo introducir fertilizante. Lo segundo, cuando te permiten introducir fertilizante, muchas veces lo que hacemos es que le mandamos un pulso recargado, digamos, en 1 milímetro. Si antes nosotros regábamos 4 milímetros, 5 milímetros, y en 5 milímetros le metíamos la dosis que estábamos mirando ahí, 6.19, 1.78 y 13.80 en elementos, en 5 milímetros. Ahora, en 1 milímetro, el reto es que en 1 milímetro tengas que meterle esas cargas altas. Cuando le metemos en 1 milímetro toda esa cantidad o esa carga alta de fertilizante, lo que nos provoca es que la conductividad eléctrica se nos sube a 1.5, a 1.8. Pero la idea es como meterle ese choque salino al cultivo, para que ciertos elementos, pensando de manera romántica en cuanto a que lo que yo estoy aplicando se me queda en el suelo. Porque si bien es cierto, muchas veces el suelo está saturado, muchas veces tengo arena o muchas veces tengo muchas arcillas. Y nosotros en ese ejercicio 2023 no se hizo análisis. 2024 ya, mirando en lo eficiente que fuimos, es que ya el agricultor que empezó con un periodo desde el 2021, primero con un sistema por goteo, sistema de fertirriego, fue mejorando su producción, luego entendió cómo era la dinámica de los nutrientes que aplicaba, entonces el siguiente paso ahora es darle un seguimiento nutricional para poder seguir ajustando. Entonces, en el 2020, nuestra línea roja, nuestra línea estándar roja es lo que necesitaba el cultivo para llegar a las 2.800 cajas, que era simplemente como en el orden de 6.76 o 6.18 kilogramos semanales. Entonces, ustedes podrán ver acá, nosotros tenemos en verde, empezamos a tomar datos desde el 2023, en azul empezamos a tomar datos 2024, y resulta de que se nos presentaban ciertos problemas. Primer problema, el tema lluvia. Con el tema lluvia, nosotros no podemos fertilizar porque ahí hay días que te caen 30, 40 o han habido días que nos cayeron hasta 120, 130 milímetros en la zona bananera. Entonces, en esa semana prácticamente no podemos hacer nada, no podemos fertirrigar. Entonces, pensando en que íbamos a recuperar, y por lo menos en la semana 15 le metimos en el orden de 30 kilos, lo de 2 semanas, si bien es cierto, el cultivo puede ser que en lo que es el embolse tuvo un poquito de reacción, pero en cierto punto nosotros perdimos mucho fertilizante y no tuvimos el resultado esperado, ya que en otras condiciones, por ejemplo, este pico acá de enfunde con menos fertilizante, tuvimos mejor rendimiento que en estos picos de acá, donde hicimos un uso irracional del fertilizante. Entonces, aquí, como les hablábamos hace un momento, trabajábamos con la experticia de los técnicos del campo, las personas que conocen el cultivo. Y entonces, como equipo, uno pensaba y tomaba decisiones, pero no teníamos la herramienta, no sabíamos qué estaba pasando en el suelo. Entonces, es por eso de que
nosotros empezábamos a hacer cargas altas de fertilizante, como vemos acá, pero nuestros resultados no eran los mejores o no eran los esperados. ¿Ya? Entonces, mira, teníamos acá del 19 al 21 semanas donde la cantidad de nitrógeno que nosotros debíamos aplicar estaba todavía por debajo de lo que nosotros necesitábamos en el cultivo. Entonces, lo ideal la campaña 2025 pretende ser como más eficiente y poderle dar un seguimiento y entender cómo se va comportando el nutriente en el suelo. El peso del racimo, de tal manera también, no tuvo mucha interacción. Este es la siguiente lámina, que es el fósforo. Entonces, allá utilizamos mucho fósforo, aunque el fósforo tiene baja movilidad en el suelo, pero el fósforo que nosotros utilizamos allá es más en ácido fosfórico y uno que otro ciclo en lo que es urea fosfato, que es como un fosfato diamónico. Entonces, el ácido fosfórico lo estamos utilizando constantemente para lo que es la limpieza del sistema, para evitar obturaciones en los goteros. Entonces, ahora, al potasio, perdón, podemos ir al potasio. No, al potasio. Listo. La curva del potasio, que es lo que más tratábamos de medir, porque el potasio tenemos consumos de 700 a 800 kilogramos por hectárea. Entonces, nos fuimos con un parámetro de 780 kilogramos para esa producción en 1800 plantas. Entonces, otro ejercicio o otra pauta que nos permitió como equipo analizar y entender es que nosotros tomábamos las 86 o 90 hectáreas, lo tomábamos como un solo ejercicio, como una sola mesa de billar. Entonces, pero resulta de que en goteo, en banano, donde se está utilizando 4 líneas de goteros por doble hilera, con goteros a 50 centímetros, pero resulta que cuando tenemos un suelo arenoso, el gotero a 50 centímetros no me trabaja bien. Entonces, si en este ejercicio, claro está que para los otros ejercicios ya se considera por lo menos entender dónde se encuentran las arenas, porque si bien es cierto, los puntos de arena pueden ser un punto de media hectárea o un parche de 3 4 hectáreas, o puede ser una zona que ya me representa 10 15 20 hectáreas. Entonces, imagínense que yo tengo goteros cada 50 centímetros y tengo un suelo arenoso donde lo ideal debió haber sido goteros cada 30 centímetros para poder tener como es una homogeneidad en el bulbo húmedo. Entonces, las zonas donde tenía yo goteros a 50 centímetros en areneros, nuestra principal como solución del momento fue ponerle doble manguera. Entonces le metimos, si teníamos en esa doble hilera, teníamos 4 líneas de goteo, la duplicamos y le metimos 8. ¿Qué problema se nos presentó? De que se nos cayó el caudal. Se nos cayó el caudal porque en ese orden nosotros teníamos 40 metros cúbicos por hectárea y al meterle una doble hilera llegamos a 80, se nos cayó. Pero entonces empezamos a buscar cintas, porque teníamos manguera de goteo calibre 35.000 y ahora utilizamos una cinta de goteo calibre 8.000, calibre 12.000, pero a 30 centímetros tuvimos mejores resultados. Entonces, en ese ejercicio acá, en el potasio por lo menos, que tenemos una información muy consolidada de lo que fue el periodo 2023-2024, la necesidad para 3.000 cajas, el embolse que tenemos en el 2024, el peso por semana y la lluvia. Listo. Entonces, si vemos lo que nosotros aplicamos en el 2024, nuevamente coincide que en la semana 15 nosotros tuvimos, si nosotros regresamos, por favor, Belín, a la hoja al slide donde íbamos a considerar cuántos kilos, ahí está. Potasio, 13.81 kilos por semana, como un valor estándar
como un valor estándar para mi producción de 2.800, 3.000 cajas. Ahora, vámonos al potasio en esa semana, porque justo esas semanas eran semanas de lluvia. Listo. Al igual que el nitrógeno, en la semana 15 nosotros necesitábamos, perdón, 13 kilos. Y en esa semana le metimos 60 kilos. ¿Por qué? Porque veníamos desde la semana 10, semana 11, 12, que no podíamos fertirrigar. Entonces, pensar de que esa producción, pensar de que esa aplicación me generó como un impacto en el peso, no tuve mayor impacto. Considerar que en banano, esa aplicación, yo veo los resultados 12 semanas después. Entonces, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, la 27, 26, 27. Mira, el peso, que es esta línea azul, esta línea azul pequeña, no tuve como un despegue en el peso. Más aún, tuve problemas de mancha madurez, problemas de mancha madurez y quema de sol por falta de calcio. ¿Qué pasó? De que nuevamente una mala decisión y sin entender lo que tengo en el suelo, le metí una carga alta de nutrientes y tuvimos un problema de desbalance de bases. Entonces, a veces, en ocasiones, tomar una decisión sin tener la información apropiada hace de que nuestra experiencia y nuestra experticia corra mucho riesgo en cuanto a estas decisiones sin la información oportuna. Entonces, nuevamente, mira que tenemos, asimismo, la semana 7, la semana 10 y la semana 11 no apliqué potasio, apliqué bajo potasio. Pero si yo me voy a la semana 22, a la semana 22, 21, 22, tengo pesos considerables como si hubiese estado en la fruta de la semana 3 o la semana 5. Entonces, no siempre meterle una carga alta en el cultivo te va a generar que tengas los mejores resultados. Por ahí mucho técnico conoce y entiende de este cultivo y dice que es como un relevo generacional el cultivo. Así es. Entonces, si no preparo la planta, si no voy creando mi curva de absorción de nutrientes con los parámetros o las herramientas necesarias, al final del día, mi presupuesto sigue alto y no llego a las expectativas de mi producción. ¿Listo? Entonces, en la siguiente página creo que pasábamos al calcio. Miren, en cambio, el tema del calcio. En la zona bananera y algo en Urabá, en Colombia, a diferencia de Ecuador, uno de los grandes problemas de la merma del 24, 25 o a veces hasta 30% es el tema mancha de madurez. ¿Qué es la mancha de madurez? Es simplemente este golpe de sol sobre las manos principales del banano donde las quemas tienen una pudrición y entonces eso es por un tema de falta de calcio y de otros elementos, pero principalmente el calcio. O la mancha madurez. Entonces me daña la calidad de la fruta y la fruta no entra al mercado. Pero nuevamente, en la semana 15 desbordé nutrientes, pero miren la semana 24. Si el calcio, que es un elemento de poca movilidad en el suelo y es un elemento que ingresa a la planta por flujo masivo cuando tengo alta transpiración, en esta época que estamos hablando de junio, julio, tengo altas temperaturas, entonces nuevamente este ejercicio nos permite a nosotros ya en el periodo 2025 como ir afinando nuestra nueva programación o nuestra nueva estrategia para esas temporadas. Entonces, si bien es cierto, nosotros a veces no aprendemos de lo que les pasa a los demás, sino de nuestros propios errores. Acá hay que, las cosas como son, el no tener las herramientas apropiadas nos hizo de que nuestro uso de fertilizantes no fuera como altamente eficiente. Entonces, así mismo pasamos al magnesio.
al otro elemento. ¿Podemos pasar? Listo. Mira, en el magnesio fuimos como un poquito más eficientes, pero ojo, nuevamente, los requerimientos de magnesio son de 1 kilogramos o 1,2 kilogramos por semana. Entonces, al meterle cargas de 4, de 3,8, al meterles cargas altas, bloqueo o tengo un problema con las bases y no tengo asimilación de otros elementos, como son potasio, calcio, entre ellos. Entonces, es aquí donde uno debe de tener todas las herramientas para hilar fino. Listo. Y creo que hay un slide más donde es todas las concentraciones o no está un slide donde la cantidad de fertilizante que aplicamos en un año. Bueno, entonces nosotros llegamos, en este ejercicio, nosotros llegamos a los requerimientos esperados o al plan que teníamos para este año. Entonces, prácticamente nosotros hemos tenido un cumplimiento en el uso del fertilizante del 90-95%, en el uso, pero en la asimilación, ahí nos toca la estrategia de 2025, poder medir y ver qué tan eficiente podemos seguir siendo en cuanto al uso de fertilizantes, porque con las herramientas apropiadas nosotros fácilmente podríamos haber bajado o mejorado un 20, un 30%. Entonces, como una hoja de ruta, tenemos nosotros, que es una programación de fertirriego. Luego de la programación, que es lo que mi estrategia de un periodo, viene el manejo de riego, qué lámina le voy a entregar, luego qué fertilizantes voy a usar, porque bien es cierto que no es lo mismo un KCL estándar que un KCL granulado. Debo entender qué fertilizante voy a usar para mi fertirriego. La calidad de agua de riego es algo de que me dio mucho problema, ya que en la zona, en la zona del Magdalena, por tener la ciénaga cerca, muchas veces la calidad de agua, o también en Antioquia, en Colombia, teníamos agua con pH 7,8, 8,5, pH alcalinos. Entonces ahí demanda, a veces no teníamos la información correcta o teníamos el valor porque lo podíamos medir, pero entonces el uso indiscriminado de ácidos nítricos, de ácidos para acidificar el agua, para tener un fertirriego con un pH de 6,5, hacía de que por otra parte comete errores en la conductividad eléctrica. Luego viene lo que es la preparación de soluciones madre. Quizás en algún momento, no sé, hablamos con Evelyn, podríamos hacer algo como de cálculos básicos o estándar para soluciones de fertirriego en experiencias prácticas. Palma, banano, cacao, flores, ulupa y fresas. Tomates también. Entonces uno mira si lo hace cuantitativo de kilogramos por semana, como lo teníamos acá, o crea estrategia y empieza a manejar en partes por millón, por volumen de agua, de fertilizante. Y como último punto, no menos importante, pero sí necesario, es el tema de monitoreo de fertirriego. El monitoreo de fertirriego es poder medir tanto lo que estoy introduciendo en mi sistema como cómo se está comportando. Se dice que por lo menos en cultivos en maceta yo debería tener entre el 5 y el 3% del drenaje en lo que es la conductividad eléctrica. ¿Qué pasa? Si yo aplico 1, yo debería tener en mi drenaje debería tener 1,3 o 0,8. Porque si yo tengo en macetas, utilizo fibra de coco o utilizo algún otro elemento, por lo general la fibra de coco, si no está bien lavada, te va a generar un problema de salinidad. Segundo, si solamente hago fertirriego y no hago lavado, se me va a generar un problema de salinidad. Entonces, en lo que son macetas, uno debe de ser mucho más preciso que en suelo. En suelo, por la capacidad buffer del suelo, te permite jugar hasta ciertos límites.
pero cuando te llueve o cuando tienes un verano intenso, no sabes qué está pasando. Entonces, como veíamos, la hoja de ruta debería ser un monitoreo constante. Si bien es cierto, la mesa de fertirriego ya te da tu parámetro, una curva semanal de cómo estuvo tu conductividad eléctrica, y eso se debería complementar en el suelo. Entonces, hasta aquí las recomendaciones, el tema de conclusiones. Muchas gracias, espero haber llenado muchas expectativas de ustedes. Gracias a Evelyn, gracias a Grorum, como siempre, a todos ustedes de todas las partes que se conectan. Un amigo más acá, Ángel Ruiz, y para lo que quieran, cualquier pregunta. Muchas gracias, Ángel. Ha estado muy claro el tema. En los cálculos sí deberíamos profundizar más ese tema, que es de bastante interés. Tenemos aquí unas preguntas, Ángel, a ver si tú nos podrías ayudar. Mira, de nuestros conectados nos han consultado si existe alguna alternativa para realizar mezclas propias de fertilización con granulados de bajo costo. ¿Es posible? Granulados de bajo costo. Es que mira, uno debería tener como hasta, creo que es un 1 o 0.5% de material inerte que no se me solubiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que yo utilizo el KCl, que es un ejercicio muy práctico. Si yo utilizo un KCl estándar fino, que puedo tener un tanque de 1000 litros, yo puedo diluir hasta 4 bultos, 4 sacos de 50 kilos. Entonces, yo ahí estoy teniendo prácticamente, es 1 kilo de sedimentos. 1 kilo de sedimentos. Pero si yo utilizo un fertilizante granulado, muy probablemente yo puedo tener hasta 5, 8 o 10 kilos porque no se me va a solubilizar. Entonces, al final del día, de que se puede usar, pero de que voy a perder, voy a perder. Es así. Porque muchas veces no tengo, para iniciar, no tengo para un fertilizante altamente soluble y yo digo, tomo el riesgo y utilizo un fertilizante más granulado, pero de baja solubilidad. Entonces, entro a diluirlo, voy a tener un problema con taponamiento porque se me va a ir mucho sedimento al gotero, porque a veces el filtro que tengo después de los tanques no me lo recibe, o muchas veces el filtro queda tapado y no se me va el fertilizante. Entonces voy a ser eficiente en un 50%. Se puede usar, pero el riesgo es de que voy a ser eficiente en un 50%. Es como utilizar orgánicos. Hoy por hoy la gente hace fertirriego con orgánicos, ¿sí? Pero el tema de orgánicos es que, por ejemplo, en una época hice como unos violes, o me gustaba el tema de violes, pero no lo filtraba bien y eso era un problema. Entonces, hoy por hoy entiendo que hay muchos procesos estandarizados y ya la gente saca violes muy solubles. Ya uno puede hacer fertirriego con soluciones orgánicas solubles, con soluciones orgánicas que no están filtradas, te crea un problema y te puede generar taponamiento en todo el sistema. ¿Cómo usar los cloruros y los sulfatos para evitar su antagonismo, Ángel? Los cloruros y los sulfatos. Pues mira, cuando tú puedes usar cloruros, sulfatos y nitratos de calcio. No todos en un tanque, pero sí, por eso es que los equipos la idea no es tener todos en un mismo tanque, la idea es tener varios tanques o varios canales de fertirriego. Entonces, ¿qué pasa? De que yo voy a utilizar cloruros, sulfatos, nitrato de calcio. El nitrato de calcio es uno de los elementos que te genera mayor problema al momento de la premezcla, de la creación de la solución nutritiva. Es por eso de que en muchas ocasiones, mucha gente pide, yo quiero un fertirriego con 2 tanques, por ejemplo, en este ejercicio. Nosotros tenemos acá 4 tanques y uno pequeño. Entonces,
cada tanque, dependiendo del elemento que estás usando, lo vas a mezclar ahí. Digamos, en mi ejercicio acá, nosotros tenemos tanques de 1000 litros. Entonces, en los tanques de 1000 litros, en sulfato de amonio, yo puedo utilizar hasta 12 sacos por el grado de solubilidad. En KCl, en el segundo tanque utilizo KCl y solamente puedo utilizar cuatro sacos o 4 bultos. En el tercer tanque pongo lo que es el calcio, el nitrato de calcio. En el cuarto tanque puedo tener un magnesio. Y en el tanque pequeño tengo un ácido fosfórico o ácido nítrico para acidificar. Entonces, estos equipos, estas mesas de fertirriego, sea cual sea su procedencia, Irritec, Netafim, Ribulis, y así, en ese orden de ideas, Azul, bueno, todo lo que hay en el mercado, te permite a ti hacer como es tomar de cada tanque una parte e introducirlo en el sistema sin que te genere una reacción. Pero si en uno de esos tanques pones un KCl y pones un nitrato de calcio o un sulfato y un nitrato de calcio, me ha pasado de que se te crea una pasta de que te toca botar. Ajá. Entonces, ¿cómo hago? No se trata de tener en un tanque meter muchos elementos. Se trata de tener varios tanques y varios canales. Lo ideal son cuatro tanques y uno para acidificar, que puede ser, tú hay, en ese tanque de acidificar puedes utilizar ácido fosfórico, ácido nítrico, o hoy por hoy acá en Ecuador, en lo que son arándanos, en lo que son flores, utilizan son como unos reactores que son quemadores de azufre y entonces ya te acidifican el agua de riego. ¿Cómo es el comportamiento de los nutrientes de acuerdo a las condiciones climáticas, acorde a tu experiencia? Ok, mira, recuerdo a la parte climática o al factor abiótico que yo puedo tener en mi cultivo. Entonces, en invierno, en invierno tengo problemas, en invierno tengo muchos problemas con nitrógeno y potasio, ¿ya? En verano mi problema es con calcio, ¿sí? Y acá en la parte norte de Colombia existe una época del año que le llamamos primavera, donde tienes un incremento o una exuberancia en las malezas. Entonces, por lo ende, el cultivo se comporta también de igual forma. Entonces, sí se precipitan los elementos dependiendo cada temporada o cada clima. Sí se precipitan. O se precipitan o la planta no los asimila. Es más, consideraría que, que teniendo una información clara de lo que pasa en el suelo, yo podría afinar. Te estoy hablando simplemente de lo que uno ve en la parte visual y como lo que uno logra dilucidar o tomar una decisión con base en la experticia, porque en cierta época no te asimilan ciertos nutrientes. Perfecto. ¿Los metales pesados cómo afecta el sistema de riego? Pues los metales pesados, podríamos hablar del tema de calidad de agua, los cloruros, digamos, en la zona de Urabá o en la zona de Antioquia, si hay problemas de aguas duras. Por ejemplo, yo daba un servicio a una florícola donde tenía un serio problema de encostramiento. Entonces, ahí tienes que jugártela con un sistema de filtrado. Los sistemas de filtrado también son ajustables a tu sistema de riego. Si bien es cierto, si tienes sólidos en suspensión, si tienes limos, si tienes materia orgánica, lo ideal es grava. Si tienes un sistema de riego, lo ideal es grava. Pero si tienes un tema de arenas, un tema de sólidos, de partículas, puedes jugártela con microaspersión o con malla, porque puede ser que tengas media hectárea, 5.000 metros cuadrados en tomate, tengas un agua con mucho sólido en suspensión,
pero para 5.000 metros cuadrados, el tanque más pequeño de filtrado es un tanque de 16 pulgadas, no te da. Entonces, te toca hacer como una batería entre anillos y mallas, y jugártela con el grado de Meltz del filtrado. Entonces, Perfecto. en metales pesados, para responder tu pregunta, qué pena, en metales pesados, si tengo problemas en el agua, es identificar qué elemento es, a ver si tengo que decantarlo o qué tratamiento hacerle. Perfecto. Stephanie Lodor nos consulta, ¿es necesario ajustar el pH al añadir los distintos compuestos inorgánicos como calcio o potasio, así como para otros productos como bioestimulantes? Correcto, correcto. Recuerda que, recuerda que en fertirriego lo ideal es tener un pH de 6,5, de 6 a 6,5. Entonces, por lo general, los productos orgánicos son alcalinos. Entonces, te toca así jugar con el pH del agua, acidificarlo. Para acidificar, tenemos lo que son ácidos nítricos, ácidos fosfóricos o azufres. Perfecto. Eliana, no sé si estás ahí, ya se habilitaron los micrófonos para que puedas hacer la consulta. Mientras Eliana busca cómo hacernos la consulta, Ángel, ¿qué tipo de coadyuvantes son viables en fertirrigación? ¿Qué tipo de coadyuvantes en fertirrigación? Mira que no utilizábamos coadyuvante allá en la costa. No utilizábamos. Sí, Perfecto. simplemente nuestro mayor problema ya es el tema de pH. Tenemos pH 7, pH 8, entonces ese es un problema. Entonces, claro está que tú tienes un pH de 8, pero tienes una conductividad de 0,8, o sea, ya no tienes que utilizar mucho fertilizante, ¿ya? Por lo menos en esta zona que está cerca de la ciénaga, ya cerca de la ciénaga del Magdalena, donde hay cultivos de banano y del otro lado para Barranquilla hay cultivos de cacao. Entonces, hay mucho sodio, mucho sodio. Ahí el tema es que acidificas el agua y en verano no trabajas con cloruro. En invierno puedes jugártela con 1 o 2 ciclos de cloruros, pero en verano no, se te quema el cultivo. Perfecto. También nos han recomendado que deberíamos hacer una ruta de aprendizaje donde podemos explicar un poco lo que es el fertirriego, los cálculos y formulaciones. Está sugiriendo, ¿verdad? Entonces tendremos que preparar nuestro próximo webinar ajustado a lo que nos están solicitando nuestra audiencia. Sí, Sin más, yo creo que deberíamos hacer es como como conceptos básicos, porque acá hay mucho técnico, mucho profesional, y cada profesional crea su tabla en Excel con base en su necesidad, qué área, qué cultivo, qué tipo de suelo, si es que tiene la herramienta para medir el suelo, entonces, pero sí, por lo menos sabemos que el ratio de inyección siempre está en 1 a 10, significa de que si ponemos un momento la foto, la imagen de los tanques, ¿ya? Entonces, mira, el ratio de inyección, como todos conocen acá, siempre está en el orden de 1 a 10 litros de solución por cada metro cúbico del caudal de mi bomba. ¿Correcto? Entonces, digamos de que yo tengo estos tanques, ¿ok? Yo tengo un tanque de 1.000 litros. Perfecto. Yo tengo un tanque de 1.000 litros y tengo una bomba de 300 metros cúbicos. Entonces yo tengo 300 metros cúbicos y yo riego 8 horas. 300 por 8, yo tengo 2.400 metros cúbicos en el día. Mi tanque es de 1.000 dividido entre 2.400. O sea, yo necesito un ratio de inyección de 0,42 litros, de 0,42 litros por metro cúbico. Y si esos 0,42 lo multiplico por 300,
sea, yo necesito un flujómetro, un Venturi que me trabaje entre 100 y 500 litros por hora. Entonces, como darles estos tips para que ellos puedan afinar su sistema, porque, mira, yo estoy en este momento en una línea de venta de equipos de fertirriego y venta de sistemas de riego. Entonces, fácilmente yo puedo llegar y decirte que mi equipo es el mejor del mercado, ¿ya? Pero la idea no es esa, no es venderte como un producto que al final del día me vas a llamar y me vas a mandar al carajo, sino es como, este, sino es como para darte los tips para que tú puedas decirle a la persona, o si estás administrando, gerenciando, o si estás en un equipo de fertilidad, decir, mira, ese equipo es muy robusto, no me sirve, podemos armar otro, y como también tener una dinámica de entender cuáles son los componentes del sistema. Yo creo que esta charla fue como más de compartirles una experiencia y de que la gente pueda como pensar en que tener fertirriego no es la solución al problema, sino es como un conglomerado de soluciones o alternativas para llegar a mis parámetros de producción. Perfecto. Ángel, te agradezco bastante por este webinar. Sí, vamos a preparar, están poniéndonos cuándo van a ser los próximos webinars para poderse registrar. Síganos en nuestras redes, en Agrorum. Nuestra página es www.agrorum.net y también tenemos nuestras redes en Instagram, en LinkedIn. Tenemos para que puedan buscar la información de nuestros próximos webinars. Te agradezco bastante, Ángel. Ha sido de verdad bastante interesante este tema de fertirriego y hay unos comentarios que nos han dicho como que se deberían de dar más formación en estos temas porque es muy poco el conocimiento y también nos recomiendan qué videos compartir para que puedan un poco resolver las problemáticas con las que ellos se encuentran actualmente en los diferentes cultivos. Listo, Ángel, te agradezco un millón. Muchas gracias a nuestra ustedes. audiencia. Un placer. Una feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde para todos.